barbaridad. La última columna del año del Acá pizarrón como un infierno de letras. Exactamente. Bienvenida, Majito, a este nuevo programa. Y agradecerte todo el año, prácticamente, siendo nuestra columnista de literatura, de las palabras. De las palabras, el mundo de las palabras. El mundo de las palabras. Así que gracias, bienvenida. De los mundos de las palabras. Todo. Y hoy de los todo. mundos de las palabras me parece que había quedado algo pendiente Sí. en la última de las charlas que tuvimos, que tenía que ver con algunas figuras mitológicas, después de las narraciones transmedia, ¿no? De las repercusiones que tuvo la columna sobre los videojuegos, ¿no? Que fue con Lucio Rojas, digamos. Ese Gauchos inmortales. Sabían Gauchos Inmortales, ¿no? Y ahí aparecían figuras mitológicas, ¿no? Claro. Sí, nos había quedado una pendiente. Exactamente. La leyenda del pombero. Caramba. Bueno, El pombero. Seguramente. Y en, digamos, en la cultura popular, uno siempre, ¿viste? Es popular de algunos lugares. De algunos Exacto. lugares, sobre todo en la zona, a ver, me parece, tipo litoral, ¿no? Bien, ahí estuvimos indagando un poco y por eso hemos traído así el respecto acá, bueno, justamente un libro, ya vamos a contar el autor, que es colombiano, que estuvo en Villa María, que lo fuimos allí a acompañar a la medioteca, con otra profe amiga que hacía allí, le auspiciaba el panel, que estaba con Luis Luján y otro escritor chileno, y entonces nos pareció muy interesante, bueno, primero porque él tiene una mirada muy, muy particular, que es esa mirada desde la naturaleza, desde el cuidado ecológico, ¿sí? Por eso uno abre el libro y ya la mirada de esto de nos invita a leer, ¿no? De esta cuestión de... Sí, la tipología de letras. Sí. Como mi libro. La característica de las hojas. Me hace acordar mucho mi libro. ¿Al libro que a mi libro que recientemente? publiqué. No, recientemente ya no, pero ya hace 2 años. Un año. Vos dijiste ahí, a mi libro. Claro. Es mi libro. Ahí hay una... Sí, es mi hay libro. el resto de los libros. Sí, mi libro que escribí, que es parte de mi tesis doctoral, una de las decisiones que, por la temática abordada, una de las decisiones con la editorial, que ya aprovecho y le mando un fuerte abrazo, espero que me estén escuchando, Imago Mundi, fue hacer las hojas en papel reciclado. Bien, acá tomaron la misma. ¿Y el tamaño de letra? La ¿También misma parecido? decisión. Muy parecida también, tamaño de letra Lo también. cual es, bueno, generoso. Sí. Para estos tiempos, generoso. Sí. Ese tamaño Sí, de hoja y ese tamaño de letra es generoso. En los materiales de esta profe, por lo menos en el aula, no abundan. No sería Ahí ganando. aparece una de las representaciones Sí. del pombero. Bien. Al libro. Bien. Vamos al libro. Al libro Permiso. Vamos a todo mostrarlo así, a cámara. Sí, el libro de Eduardo Orozco Jaramillo, América, Mitos y leyendas. Historias que no son cuentos. Y ahí está el duende, incluso está como una de las ahí, figuras ahí. centrales. Sí. Ese duende Está en el peludo medio, del medio. digamos. Y después tiene las imágenes en cada una de las figuras que va mostrando, digamos, y representando en estas historias. Bueno, está la Maloca Cósmica, la Maldición de Wendigo, la Llorona y el Río, el Último Nahual, los Pasos del Cadejo, la Venganza de la Selva, la Madremonte, la Leyenda del Hombre Caimán, la Leyenda de la Pata Sola, el Pombero y el Santo del Mencho, que es, bueno, allí las palabras de Sabaceba, la sombra del Yurucayá, el Ojorasquín del Bosque, ¿sí? Es en esta colección. Y acá incluso está la imagen de Vamos a ampliada, mostrarlo acá. digamos, de ese Ampliada pombero. del pombero. Del pombero, Está, que que aparece, mira, mencionas. aparece a dos Ahora cámaras. sí. Ahí está el pombero. Mira cómo enfoca. Ese duende. Ese duende que está ahí con un cigarro. Un también. cigarro, Sí. se fuma un Sí, cigarro. Y el Señor de la Noche, ahí buscamos también la etimología de ¿Cómo dónde, salgo ahí? No de me dónde quemé. venía el caray pijaré. Claro. Tuve que buscar cómo se decía esta cuestión Claro, de en porque- guaraní. Exacto. Sí, entonces digo, voy a decir cualquier cosa acá. Ahí va. No, entonces ¿cómo es en guaraní el pombero? caray, sí. Bueno, y habla esto de que es una figura mítica del folclore paraguayo, del noreste argentino, en Corrientes, en Misiones. Y hacemos mención esto, acá no es una figura tan reconocida, No, y por claro. eso esta cuestión de esas múltiples versiones que transitan, ¿no? Por allí, ese ser nocturno, guardián de los montes, protector de la fauna silvestre. Y la apariencia va a variar según la tradición
Perfecto. Sí. Excelente, ese Muy es el bien. libro. Exactamente, según la tradición oral, ¿sí? Generalmente se lo describe ese hombre de baja estatura, cubierto de pelo, con piernas Sí. cortas, pies grandes, algunos dicen incluso que tienen los pies al revés, ¿de acuerdo? ¿No? sí. Se dice que camina sin hacer ruido y tiene la capacidad de imitar el canto de los pájaros. ¡Apa! ¿Sí? Esta O sea que cuestión están de- los pájaros. Sí, Está del el sigilo, ¿no? Que no lo escuchan, no lo ven, ¿sí? Pasa desapercibido a este duende Silio. Más o menos parecido al pombero que... ¿Sí? Afuera Qué del barbaridad. micrófono, ¿de dónde viene lo del pombero? Sí. En mi caso particular. El pombero era un apodo que le habían puesto a uno de los estudiantes salteños de medicina cuando yo estudiaba comunicación, que era primo de Sí. uno que estudiaba comunicación conmigo. Sí. Entonces, el pombero era, bueno, yo también preguntaba, bueno, pero ¿qué es el pombero? O sea, ¿qué es el pombero? Y a mí me explicaba, no, es una figura mitológica, ¿cómo no va a se me enojaban los salteños. ¿Cómo no va a conocer el pombero? Bueno, y después lo conocí al que le decían pombero. O sea, no llegué a conocer el pombero, pero sí al que le decían, que era muy peludo. O sea, en conclusión era, todo esta era para decir que era muy peludo. Qué barbaridad. Claro, Bueno, nada más. bien. Y también, digo, para empezar esto, retomar, ese es el autor. El autor, Eduardo Orozco Jaramillo, es un escritor colombiano, es abogado y especialista en gerencia social. Y bueno, dentro de su obra está este libro, América, mitos y leyendas, historias que no son cuentos, y siempre esta cuestión de la pasión por la literatura, ¿sí? Y tomar personajes tal vez y humanizar, ¿no? Esa cuestión de humanizar o de contarlos desde otro lugar, Claro. ¿sí? Y es lo Bueno, que hay- logra. Hay algo en el mundo, ¿no? De la escritura, porque yo me imagino, bueno, un abogado, la mayoría de los textos que escribe son textos técnicos, o sea, Sí. textos más aburridos que sentencias. Sí, no, Sí, que no hay una variación ahí. De la administración, la ley. O hay una precisión con los Exacto. términos que no es de las figuras narrativas que uno buscaría o de la retórica que buscaría con esto, ¿no? Entonces probablemente ahí explore algunas cuestiones expresivas. Y además esto, lo preocupa mucho la relación del ser humano con el planeta, con los modelos de desarrollo, que amenazan la supervivencia de todas las especies. Él así se presenta, ¿sí? En Bien. todos los espacios. Entonces el pombero le viene como anillo al dedo, Es- porque es el protector, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Dentro Tal de la cual. mitología, el pombero... Él toma esa parte porque, insisto, de acuerdo a donde uno busque va a encontrar diferentes versiones y también este sentido, hay un sentido más literario, más metafórico, más de cuidado de la naturaleza, también está el del terror, ¿sí? Hay muchas miradas de este personaje. ¿Sí? Y bueno, volviendo a esto, los mitos, dice allí en la presentación del libro este autor, los mitos explican la relación entre los seres humanos y su entorno, narran los misterios de la vida y el origen del mundo, enseñan la dualidad del bien y el mal, advierten sobre las fuerzas capaces de destruir ese equilibrio. A través del folclore y la tradición oral, se crean y recrean personajes imaginarios que dan voz a los temores y a los anhelos del subconsciente colectivo. Son seres fantásticos que se alimentan de la superstición y lo inexplicable. Paradójicamente, su oscuridad nos ilumina. Forman parte de una historia de esperanza y de tragedia. Bueno, sigue, pero digo, esta mirada, ¿no? Que da cuenta. Y, pues, si quieren, después leemos un pedacito así. Dale, claro, No, un algo fragmento breve. del pombero como Del pombero. específicamente Sí. del pombero, que me dice Franco que esperemos un poco. Porque esperemos un poquito, porque A ver. yo me Bien. acordé de algo. Y, pues, Tuve una visión si quieren, atroz. después leemos un pedacito así. Dale, Me claro. pareció sentir sobre mí un monstruo horroroso y me entregaba a él, casi con placer. El bombero existe, Juan. Es verdad. Yo lo vi. Yo lo vi. Lo vi. Tiene que estar inspirado así. Me poseyó. Fui de él. Yo quiero un hijo, Juan. Aunque sea del bombero. Lo que yo me acabo, claro. mientras que hablaba, Claro. acordé de la emblemática película Embrujada, Ah. de la Coca Sarli, ahí va. que le dedica gran parte, digamos, de su guión a este personaje mitológico muy nuestro, podríamos decir, al bombero. Así que lo estaba Perdón, pero- buscando mientras... Hola, Majo, qué bizarro. Un hijo con el bombero. No, bueno. Claro, mira, deseos de la dijo, comida. que haga Esto no un fue re- búsqueda de indagación. Claro, no claro. fuimos por eso. Esos lares no visitamos. A los gustos, yo no sé, pero bueno. No. Bueno, pero sí sirve, en todo caso sirve
ocurre esto que ha pasado acá. También por la ampliación de los relatos, ¿no? Claro, Es decir, porque claro. vimos, Bien. arrancamos con eso. Sí. Arrancamos lo que nos había quedado pendiente De Transmedia tiene de la que- narrativa transmedia y tal cual, ahora viene un ejemplo de la narrativa transmedia. Totalmente. Sí, cómo el bombero resignificó algo, un diálogo en una película de la Coca Sarli. De la Coca Sarli Como ya hace protagonista. varios años, ¿no? Porque bueno, por ahí es un material que se ha olvidado también mucho. Sí, todo lo que es, bueno, el cine argentino, ¿no? Sí. Así referentes, pero bueno, no se me hubiera ocurrido. Claro, hacer pero así tampoco un se me hubiese anclaje ocurrido, pero está bueno. Porque tampoco hubiera pensado que hubiera hecho mención así en una película. Yo no Digo, lo recordaba, no. o sea, para mí Yo me tenemos acordé. un hallazgo. Me Ahí tenemos acordé. otro. Bien. Este bombero. Era sexy el bombero. Ah, bueno, depende. Pero siempre con un puchito en la boca. El puchito Sí. está, los El- ojos. los No, y no te ojos. fijaste lo que hay. Ojos, sí me fijé. Bueno, Sí. también Una botellita, le comentamos a la se audiencia. dice, claro, y hay muchos que dicen que se les dejan en la antigüedad, le dejaban en tiempo, no sé cuánto tiempo atrás, pero en muchos pueblos los lugareños le dejaban miel, bebidas con miel, Ajá. cigarrillos y demás. Alcohólicas, por supuesto. Ah. No sé, no tengo registro, pero era Bebidas esta cuestión espirituosas como al bombero. ofrenda para Sí. que cuidara Claro, allí el entorno. Ah, ¿sí? está bien. Así que bueno, tiene que ver con eso. Nutre. Bien. Bueno, lo mío era más geográfico y era A ver. justamente como hace mención. En el nordeste argentino, en la provincia de Corrientes, se extiende una vasta región conocida como los esteros de Liberá, cuya superficie abarca, bueno, da todo. Su nombre, que en lengua guaraní significa aguas brillantes, evoca la belleza de uno de los ecosistemas más importantes de Sudamérica. En los parajes de Libera, la vida palpita. Sus espejos de agua atrapan la luminosidad del sol durante los días de verano y la temporada de lluvias contribuye a renovar el ciclo vital de la naturaleza. Y habla de los humedales, Claro, cómo la gente no cuida. ¿Sí? Claro. Entonces ahí está el tema. En esta geografía de humedales, embalsados, bosques y pastizales se refugian mamíferos, reptiles, aves, el tema del entorno, No, tal cual. ahí- la bueno, ahí vemos naturaleza. el irupé, digamos, vemos. No, bueno, ¿cómo está Franco hoy? Hoy está más atento que nunca. intratable. Ahí está. Está afiladísimo, Sí, bien. claro, A ver, claro. están todos los detalles. Acá está. atento. Está. Bombero. Los motivos del bombero. El espíritu del bombero. El bombero. No vaya a ser que en la fiesta de la radio aparezca el bombero. A la noche aparece el bombero. Bueno, No, que bien. vamos a recurrir a los mitos. Seguimos Claro, con los mitos. los ecologistas dice párrafos siguientes, Sí. los ecologistas se refuerzan por conservar este santuario que nos recuerda a la vez la magnificencia y la fragilidad de la vida. Y la importancia del agua para la vida también. Sí, tal cual. Exactamente. Después, bueno, habla... En este espacio donde el horizonte se pinta de ocasos anaranjados y rojizos, habita una larga historia de luchas, sueños y memoria. Los pueblos originarios dieron nombre a los seres y las cosas. Ibi, tierra, virá, árbol, guirá, ave, ibagá, cielo, jaguarete, jaguar, ipa, laguna, aray, nube, aba, hombre. Tejieron su pasado que aún lo sustenta en el presente y les permite enfrentarse al mañana incierto. Asentados en el territorio comprendido entre el Gran Chaco y la cuenca del río Paraná-Paraguay, forjaron una lengua que resistió la colonización y trascendió el tiempo, el guaraní. Su cosmovisión creó mitos y leyendas que enriquecen su cultura y constituyen un legado de tradición e identidad. El pombero, el tejujaguá y el yacilla teré son parte del universo mágico que los envuelve, protege y corrige. En el corazón palpitante y místico de Liberá habita el pombero, dueño del sol, señor silencioso de la noche, guardián de los bosques y vengador de toda crueldad contra los animales. Sin embargo, su presencia no basta para frenar la transformación que sufren los ecosistemas a causa de la intervención humana. Afortunadamente se alzan las banderas de los conservacionistas que insisten en la preservación de las especies y el respeto por los ecosistemas. El mito no está solo. Ha encontrado nobles aliados en hombres y mujeres que con manos pacientes reintroducen en el hábitat del Liberá huéspedes que alientan la esperanza. Bueno, sigue, pero más o menos... Excelente, Sí. excelente. Porque además Sí. viene bastante en línea con lo que decíamos la semana pasada, ¿no? En la entrevista. Bueno, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo, la Marco, verdad muy que lindo. realmente.
¿Qué? Yo lo tenía, ¿Vos tenías al bombero o al no? bombero lo tenía, si Bien. se me acordé de la película Sí. de la Coca Sarli. A ver, qué barbaridad. Se me ocurre que le podemos pedir a alguien que haga una serie de dibujos sobre el bombero. Sí, Se también. me está ocurriendo. También. Se le lo podemos vamos a buscar. mandar al video para... Al video para que sepa para que a de quién, qué hablamos, de qué hablamos. Y de esta mirada también del bombero como seductor, ¿no? Sí, Hay la claro. versión rural y moralizante habla de esa versión en el litoral argentino. También esta cuestión de lo oscuro demonizado también Claro, está claro. asociado al demonio de fuerzas malignas. Hay como esta cuestión de que castiga con enfermedades, pérdidas, de la versión más El bombero más es un oscura. duende de la mitología guaraní que es tradicional en el NEA, regiones de Brasil y Paraguay. Ujú. Y Se tan- cuenta que su principal misión es proteger a la naturaleza, tal como lo hace también el Yací Yataré y Curupí. Claro. Existen dos reglas de oro sobre esta criatura. La primera es no silbar de noche, mientras que la segunda es ofrecerle tabaco y caña si se lo ve. De Claro. generación La en caña de generación, miel, se por detalla que el eso, bombero era puede caña de volverse miel. invisible, pasar por espacios pequeños e imitar sonidos de aves, así que se debe tener cuidado con él. Si escuchas un silbido a la noche o en horas cercanas al anochecer, es porque el bombero anda cerca. Va. No. Ojo con el Ojo con bombero. el- Acá tenemos en la intervención de inteligencia Pero- artificial generativa. Redondita la cosa, más redonda. Redondamente. Claro. Y sigue siendo representativo en esto de las figuras más antiguas de la mitología guaraní, tal cual. Claro. Ese espíritu del monte, guardián de la naturaleza, protector de animales, caminos ocultos, ¿sí? No se lo ve seguido, pero siempre está. Claro. Sí. Dice allí. Ojo con el bombero que está. Ojo que está. Bien. Ojo que está. Qué grande, Bueno. Majo. Gracias, Majo. Excelente la última columna del año. Cerramos las intervenciones de El Pizarrón como un infierno de letras. Y algunas preguntas en A este ver. sentido, esto de si las leyendas cambian, cambiamos nosotros, es lo mismo en lo rural, en lo urbano, van cambiando, son los mismos personajes, cambian de acuerdo al momento histórico, al lugar, a la situación, a la mirada. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? En el dónde estamos cuando estamos, ¿qué cambia? ¿Qué ¿O cambia? todo cambia o qué? Bueno, excelente. Igual quedan, por lo que veo, ¿Sí? muchas preguntas para el año que viene. Totalmente, O sea que- porque esto sigue. Claro, Les decimos a la audiencia que ya nos vamos sí. preparando para el 2026. Claro, o sea, hay algunos termina, proyectos pero interesantes. sigue esto. Sí, hay proyectos interesantes con Sí, niños, con todo. O sea, con todo. Así que bueno, se viene un 2026 a full. A full. Majito, gracias por siempre estar, por todo lo que nos traes, porque la verdad que siempre es una sorpresa. Sí, Yo sí, poco sí. hablo con No, ella antes no. porque precisamente para que se dé esto, que podamos conversar, dialogar, Y de aparte distintas- tomó nota de la última vez, o Sí. sea, es recurrente, uno puede ir viendo los diferentes videos, por ejemplo, Sí. de Majo, y va a ver la secuencia, o sea, cómo puede ir reconstruyendo un relato y que se va conectando historia con historia como si fuese un episodio, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo tiene que ver con todo. Espérate, hasta con, Excelente, hasta excelente. con música, Cortina despedimos, musical. no, está bien. Todo. Prometemos Majo. copetes para todas las colonias, es lo único que podemos prometer.